En el vídeo de hoy voy a tratar de rectificar y no solamente ampliar la información y corregir cosas que dije en un vídeo anterior sobre este mismo tema, sino que es que además creo que hubo ciertas cosas que no quedaron del todo claras, por lo que voy a proceder en este vídeo a hacer las cosas mejor, en un tono más sosegado y mucho más serio. Y sobre todo, y como se dice el dicho, rectificar es de sabios, por lo que hoy vamos a ver qué es violencia del hombre sobre la mujer, cómo se aplica el agravante, sobre qué casos se aplica el agravante, cuál es el sistema judicial establecido, si existe desprotección de la víctima y cómo se puede actuar frente al maltrato. Y todo esto en tu canal jurídico divulgativo favorito. Vamos por partes porque este tema es un poco polémico y ciertamente en algunas ocasiones puede ser un poco sensible. Y las personas que sean ciertamente sensibles a este tema, te pido por favor que no entres a comentar ni te lo tomes como algo político, porque nada más lejos de la realidad. Esto es contenido mera y puramente divulgativo para que la gente sepa cómo funciona el sistema. Dicho esto, empezamos. Lo primero de todo, ¿qué es la violencia del hombre sobre la mujer? Bueno, pues te comento. Consiste en un agravante. Luego te explico más detalladamente qué es un agravante, pero consiste en un agravante estipulado en el Código Penal, en su artículo 24.1. ¿De acuerdo? Requiere una serie de requisitos especiales. Estos requisitos son que la víctima, la persona que sufre el delito, tiene que ser esposa, pareja, mujer o persona con análoga relación afectiva. Es decir, que la persona que sufre el delito, como poco, tiene que tener una probada relación afectiva sobre su victimario, es decir, sobre la persona que le ofende. Y por cierto, esta víctima siempre tiene que ser mujer. No es una persona, un hombre, o es una pareja gay o una pareja de lesbianas. Sobre esto hablaré en otro vídeo, que también tengo que dejarlo bien claro. Y antes de continuar, para que quede todo bien clarito, un agravante consiste en una condición especial para que confluya una pena un poquito más gravosa para el reo. Es decir, un agravante es una condición, algo que te exige la ley, en este caso el Código Penal, para que se te imponga una pena más alta. ¿De acuerdo? Por eso yo digo en este vídeo que este tipo de delitos, o sea, este tipo de condiciones especiales no son delitos, y ahora os explico por qué, sino que son agravantes sobre tipos delictivos concretos. Una vez explicado qué es un agravante, vamos a entrar a hablar de que no existe un tipo delictivo concreto. Quien nos diga lo contrario miente. No existe un tipo delictivo concreto de violencia del hombre sobre la mujer, sino que existen tipos generales, como puede ser el maltrato de obra, como puede ser el maltrato de obra psicológico, como puede ser, por ejemplo, el feminicidio incluso, en los que se aplica este agravante. Es decir, no existe un tipo donde no nos dice que esto es violencia del hombre sobre la mujer. No, nos lo dice el 24.1, que es un agravante, como he explicado antes. Lo que ocurre, y como ya he dicho, es que ante estos actos delictivos no se aplica un tipo en el que diga de manera detallada. Podríamos pedírselo al legislador, a las personas que hacen las leyes, al Parlamento, pero no existe un tipo detallado dentro del Código Penal que nos diga: esto es violencia del hombre sobre la mujer, esto es violencia del hombre sobre la mujer, esto es violencia del hombre sobre la mujer. No existe eso. Lo que sí existe es que tú cometes este acto delictivo, tú
esta persona es tu pareja o persona con relación de análoga afectividad o persona con análoga relación de afectividad y se le aplica este hecho, es decir, este hecho agravante, ¿vale? No se le aplica el tipo general, como vamos a ver a continuación. Eso quiere decir que si yo agredo a una mujer por la calle porque sí, por los loles, sin que haya una mínima relación afectiva con esa persona, y cuando digo afectiva me refiero a pareja, sin que haya una relación de pareja con esa persona, ¿me va a caer este tipo de agravante? Pues no. La realidad es que solamente aplicamos este tipo de agravantes cuando confluye la condición de que esa persona tiene una mínima relación afectiva y tiene que estar probada. Como siempre, tiene que ser una relación probada, tiene que probarse ante juez. Y ahora la pregunta del millón: ¿estoy negando la violencia del hombre sobre la mujer, o la violencia de género, como le gusta llamarle a la gente? ¿Estoy propagando un discurso reaccionario para negarle los derechos, para negar o coaccionar los derechos de las mujeres conseguidos durante los últimos años? Pues nada más lejos de la realidad, corazón. Lo que te estoy diciendo, o lo que estoy intentando hacerte ver, es que sí existen este tipo de causas, existen este tipo de cosas, pero lo que pretendo no es una divulgación política ni hacerte llegar un mensaje político, no, yo te estoy haciendo llegar un mensaje jurídico de qué es lo que existe y qué es lo que no. Y no entres a juzgarme por mis creencias políticas, porque yo aquí no te las muestro, pero vamos a hablar aquí de derecho, no vamos a hablar de política. Dicho esto, vamos a seguir. Entonces, si yo tengo una pareja, le meto un guantazo y le salto un diente, eso es constitutivo de un delito de lesiones menos graves. Pero se me va a aplicar una condena un poquito más grave que a una persona, a un reo común, a una persona condenada de manera común por este mismo delito, porque se me va a aplicar la circunstancia agravante del artículo 24.1 del Código Penal. Recordemos que esta persona es mi pareja y confluye y llega al hecho de que esto mismo es una circunstancia agravante. Si me denuncia por eso mismo, me van a juzgar por otra vía y encima me va a caer una condena más alta. ¿Que no os parece suficiente este ejemplo? Vale, vamos con más ejemplos. Mira, si yo estoy con una persona, si yo estoy con mi pareja y me dedico de manera pormenorizada a decirle a esa persona que no vale para nada, a hacerle un maltrato constante psicológico, de que no va a llegar a ningún sitio, eso es un maltrato de obra psicológico, y eso implica de manera directa un delito. Si tú a una persona te dedicas a hacerle esto, que no tiene una relación análoga de afectividad, siendo mujer, insisto esto, pues fíjate tú por dónde que a esa persona no le va a confluir el artículo 24.1, pero a mí sí, porque se lo estoy haciendo a mi pareja mujer. Y espérate, porque tengo un último ejemplo. Si tú, una vez terminada la relación, has tenido, por ejemplo, un hijo con esa persona, etcétera, y te dedicas a seguirla por su zona, a vigilarla, a ver dónde está, a ver qué es lo que hace, con quién se relaciona, etcétera, eso es un delito de acoso. Si además le sumamos que además esta persona era mi expareja, por tanto ya tenemos una relación de análoga afectividad, esa persona, bueno, yo, que en mi caso como causante del daño, lo que voy a hacer, lo que me va a pasar es que me va a caer un agravante del artículo 24.1. Si no tuviese ningún tipo de relación con esa persona, afectivamente hablando, es decir, no ha sido mi pareja, ni mi esposa, ni mi pareja de hecho, etcétera, pues lo mismo, muy probablemente no me caería el 24.1, pero en este caso sí me cae el agravante por ser una relación de análoga afectividad. Bien, explicado todo esto y con todos estos ejemplos, y al final daré un mensaje bastante clarito,
Explicado todo esto, vamos a ver quién juzga, cómo se toma la prueba en estos tipos de procesos y sin más pasamos al terreno de la opinión personal, que no tengo mucho que opinar en estos casos, y pasamos a hablar y pasamos a cerrar el vídeo, ¿de acuerdo? Vamos por partes. ¿Quién conoce? ¿Cómo se conoce? Y de qué manera se ejecutan estos delitos, ¿de acuerdo? Bien, vamos por el principio. Sobre estos delitos no los conocen los jueces ordinarios, los conocen unos jueces especiales, creados a raíz de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y estos juzgados son los denominados juzgados de violencia sobre la mujer. Estos juzgados están compuestos por jueces especiales y especialistas en estos delitos tan sumamente delicados, con condiciones tan especiales y tan sumamente condicionadas y tan sumamente de papel de fumar que parecen a veces, porque es muy delicado el asunto. No te voy a explicar la fase de instrucción porque para eso tienes el vídeo sobre el caso Asunta si te interesa ese tema. Yo lo que sobre todo te quiero explicar son algunas de las medidas cautelares que se pueden adoptar por parte del juzgado para proteger y no desvulnerar o dejar a la intemperie a la víctima. Y te las paso a detallar a continuación. La medida estrella para este tipo de casos siempre es la orden de alejamiento, que normalmente se puede llegar a vulnerar y esa persona no solamente será juzgada por el delito que haya cometido contra su víctima, por violencia del hombre sobre la mujer, sino que también por una desobediencia grave del sistema. Si además de eso también se pueden decretar otra serie de medidas provisionales, como puede ser la prisión preventiva, que sobre la prisión preventiva también hablé en el vídeo del caso Asunta. Pero, ¿qué es una orden de alejamiento? Pues básicamente lo que hace el juez es: yo te prohíbo entrar en un radio dentro del círculo mínimo o de la circunferencia mínima de vida de esta persona, que pueden ser desde 50 o 30 metros hasta ni más ni menos que 500 metros. Y esto se aplica de manera preventiva y normalmente también asociada a la condena final. Y ahora vamos a hablar de la carga de la prueba, que va a ser la base de este vídeo, básicamente. ¿Por qué? Porque es clave en este tipo de delitos. A ver, para que quede claro, la carga de la prueba consiste en quién tiene que probar qué. Es decir, quién tiene que demostrar que es culpable y que es inocente. Normalmente en los procesos ordinarios, ¿de acuerdo?, suele ser la acusación, es decir, Ministerio Fiscal, y si lo hay, la acusación particular y la acusación popular, tienen que obtener las suficientes pruebas como para destruir la presunción de inocencia, mientras que la otra parte, que es la defensa, tiene que intentar demostrar por activa, o mejor dicho, mantener la presunción de inocencia, ¿de acuerdo? Dicho de manera más técnica, por si queréis verlo, si os parece no muy técnico, una persona tiene que cargar la culpabilidad sobre el acusado, y el acusado tiene que descargarse de culpabilidad mediante la prueba. Pero claro, ¿qué ocurre con los delitos o las circunstancias especiales delictivas en estos casos en los que no hay más testimonio o no puede haber más prueba que el testimonio de la presunta víctima? Y apenas se puede practicar pericial y también se puede practicar testifical. Traducido, tampoco pueden acudir muchos peritos porque no pueden probarse demasiado, y tampoco hay demasiados testigos para cargar de culpabilidad
al acusado. Pues lo que se hace es que se toma por válido y por cierto todo lo que diga la víctima, y lo que se hace es justo lo contrario. Se carga de culpabilidad sin necesidad de más acusación. Traducido, que se hace un cambio en la carga de la prueba. Y ahora explico qué es esto. Lo básico, lo más sencillo de entender en estos casos es que yo, como acusado en este tipo de procesos, lo que tengo que hacer es demostrar mi inocencia. No al revés, no evitar que se me acuse, sino demostrar que soy inocente. ¿Por qué? Pues por lo que ya he enumerado, porque estos delitos lo que se tiene en cuenta es el testimonio de la víctima. Y lo que se hace es invertir la carga de la prueba. Dicho de una manera mucho más sencilla, en estos casos lo que se hace es que se obliga al acusado a presentar y demostrar que es inocente, ya que se tiene por culpable desde el minuto del testimonio. Ahora bien, me preguntarás, David, ¿cómo es posible que cómo se toma en cuenta, cómo es posible tomar en consideración el testimonio de una víctima y cómo es considerado válido, suficientemente válido desde el minuto cero, o sea, en la sentencia? Pues os lo voy a explicar. Bueno, pues para explicaros cómo se tiene en consideración esto, voy a acudir a lo que dice el juez en la sentencia del caso Rubiales, un vídeo que por cierto ya tenéis subido en el canal, y voy a explicarlo de manera que voy a acudir a lo que nos dice el juez, porque utilizó el testimonio de Jennifer Hermoso como prueba suficiente de cargo, junto con otras testificales varias, lo tomó como válido desde el primer minuto, y puede ser muy muy interesante que lo escuchemos. Así que vamos a explicarlo, según las palabras de este juez. Bien, pues en estos casos el juez lo que dijo y relató es que la víctima siempre debe ser coherente con lo que dice, siempre manteniendo la misma versión desde el minuto de la declaración, antes de la declaración en estos casos, como posteriormente en sede de instrucción y sede de juicio plenario, no cambiando ni una coma de lo que haya dicho. En estos casos se considera que es suficientemente válido para eso y se le aporta la suficiente credibilidad a la víctima. Vamos, dicho en palabras muchísimo más sencillas, el juez lo que nos dice es que la víctima no debe cambiar de versión nunca, siempre debe mantener la misma versión, siempre debe decir lo mismo. Entonces se tendrá como válido el testimonio y será suficiente prueba acusatoria. Existe una creencia popular que dice que si una mujer te denuncia ya es cárcel asegurada. Y tengo que decirte que no es tan así. Realmente lo que ocurre o lo que sucede es que el testimonio es la única vía de acusación, la única prueba suficiente y válida para tenerse por acusado, para tenerse por válido. Pero claro, tenemos un sistema en el que se nos garantiza cierta capacidad de defensa, ya que todo el mundo tiene derecho a ser defendido según nuestra Constitución. Entonces, si tú tienes derecho a defenderte, puedes aportar las pruebas que tú consideres suficientes como para demostrar tu inocencia. Y en tal caso, pues una vez has demostrado la inocencia, pues podrás verte liberado o no, siempre y cuando se tome como suficientemente fuerte el testimonio de la víctima o no, o tus pruebas a la hora de decir, oye, que yo soy inocente. Y ahora voy a entrar en el pozo más profundo y en el punto más pantanoso del que existe en este momento, que es que voy a criticar el sistema. No puede ser que en muchas ocasiones
aunque sí que es cierto que necesitamos garantías, sí es cierto que hay muchas ocasiones que jueces de instrucción y jueces del juzgado de violencia sobre la mujer no toman en consideración, o peor todavía, no infravaloran las capacidades que tiene un victimario, es decir, un ofensor, una persona que comete el delito frente a su víctima. Estas personas son muy vulnerables y cuando tú no velas por la seguridad de una víctima de este calibre, lo mínimo que va a pasar, y cuando digo mínimo es mínimo que va a pasar, es que estas personas se vean infraprotegidas, ¿vale? Y cuando esto sucede, es lo suficientemente grave como para ver casos como el del otro día de una maestra asesinada, o peor, el hecho de que hay una mujer que fue asesinada por su ex marido, y fue asesinada también junto con sus 2 hijos, y luego fue prendida a fuego. Y esto, señores, es una infraprotección. Y ante esto, y bajo la humilde opinión de este divulgador, los jueces deben priorizar siempre la seguridad y la salvaguarda de la víctima. Muchas veces no se hace. Entonces, pues, jueces del mundo, jueces de España, por favor, tengan en cuenta estas palabras, porque conozco casos bastante cercanos y se han visto abocados a tener que huir de su zona de residencia para tener que estar más seguros por miedo de que su agresor vuelva. Y ahora te voy a hablar a ti directamente, víctima, que pueda estar sufriendo. Si en algún momento te pasa lo que he dicho en alguno de los ejemplos que te he comentado antes, por favor, no dudes jamás en denunciar. Toma medidas legales, aléjate de esa persona y desaparece de su vida. Si no hay más testimonios, si existen testimonios como los de tu madre, tu hermana, tu tía, tenlos en cuenta, denuncia a esa persona y sal corriendo de ahí, porque la primera agresión no es la última, y muchas veces las cosas siempre van a más. Así que por favor te lo pido, no seas una de la lista más, de la lista negra más que llevamos desde el 2007, desde el 2002 que empezaron a tenerse en cuenta estos delitos. No seas una de la lista más, por favor. Si te hace algo, te levanta la mano, te grita, te hace sentir menos, te ha provocado una depresión muy grave esa persona por culpa de sus voces, de sus delitos, de sus delirios. Si esa persona hace todo lo que le da la gana contigo, por favor, denuncia. No lo dudes en ningún momento. Aléjate de esa persona, vete corriendo. Ante el maltrato, tolerancia cero. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Siento el tono de este vídeo. Sabéis que me gusta mucho el humor negro, pero este tema es suficientemente delicado como para no hacerlo más grave, más duro. Para no hacerlo menos, en tono satírico y en tono cómico. Por lo tanto, vamos a hacerlo serios. Si tienes interés en lo que es la fase del tribunal del jurado, si quieres saber de qué va la fase de instrucción, etcétera, te dejo aquí te dejo el vídeo sobre el caso Asunta. Y si te interesa el tema, si has llegado hasta aquí y eres una persona que te gusta el derecho y tal, o te interesa el derecho, te recomiendo que te quedes hasta el final, que te quedas viendo, porque que te suscribas, porque la semana que viene un vídeo sobre comunidades autónomas y el famoso plan que tiene Sánchez de ceder la competencia de fronteras a Cataluña. Mientras tanto, pues nos vemos por aquí. Ya sabes que puedes ver cualquiera de los vídeos que tienes en el canal. Y hasta entonces, chao.